pues bienvenidos de nuevo a todos. Espero que este café les haya servido pues, para conocerse más entre ustedes, para aportar las ideas que traían y para sacar provecho unos de otros, que a fin de cuentas es para lo que hemos venido hoy. Se lo decía al principio, cuando inaugurábamos Demos, y yo decía, es un año, siempre es necesaria la ayuda de unos a otros, siempre es necesaria la colaboración y esta palabra no en desuso, ¿verdad? No antigua, que es la filantropía. Pero quizá en la situación en la que nos encontramos, quizá en el año en el que los años, porque ya son dos en los que estamos más que nunca, ¿no? En el contexto actual de incertidumbre que estamos viviendo, el de transición de una semana tan diferente a la otra, un mes tan distinto al otro, existe la necesidad de reforzar la confianza de la sociedad en las instituciones, en las organizaciones, entre nosotros mismos, entre las personas. Confianza, esa gran palabra tan necesaria para emprender cualquier labor. La confianza es un ingrediente necesario, más que necesario, imprescindible para la cooperación. Sin confianza no hay ayuda, no hay cooperación. La proximidad y el acercamiento a los ciudadanos permiten, precisamente a las fundaciones, generar esa confianza, recuperar vínculos que a veces se van perdiendo y recuperar esperanza, que es tan necesaria antes de empezar cualquier relación y cualquier causa. También obligan a las fundaciones, a reforzar su presencia en la sociedad, a no olvidar que trabajan por y para esta sociedad, a reorganizarse y a reinventarse, algo extremadamente necesario también en los tiempos en los que corremos, en los que la sociedad es tan rápida y tan lenta, como comentábamos antes con Diego. Reinventarse desde la innovación, la gobernanza y la transparencia. También, más importante que nunca, para garantizar esa confianza depositada en todos nosotros, esa transparencia. La filantropía puede ser la argamasa tan necesaria actualmente, tan necesaria ahora mismo en la actualidad, que ayude a recuperar lo colectivo, el bien común del que a veces, algunas veces, nos olvidamos para dar paso solo al bien personal. Pues de esto va a ir esta mesa, titulada Damos confianza, damos ejemplo, y con nosotros, y para hablar de esto y en esta mesa, va a estar el señor Javier Gomá, filósofo, escritor, ensayista y director de la Fundación Guarmar. Bienvenido, señor Gomá. El señor Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa y fundador de Análisis Financieros Internacionales. Bienvenido. Cruz Sánchez de Lara, presidenta de Tribune y vicepresidenta del Español. Bienvenida también. Clotilde Pérez Bode de Decker, espero haberlo dicho bien, presidenta y CEO de la Fundación Comunitaria For Greater Buffalo. Y modera esta mesa Carmen Reviriego, presidenta de la Fundación Calilla. Les dejamos con ellos. Buenos días. Qué panel de lujo. La verdad es que sentarme aquí con estos miuras es impresionante. La verdad es que tengo la sensación que vamos a estar los cinco, Clotilde, con ese compromiso de intentar honrar vuestro tiempo, de que salga de aquí algo fructífero y algo que os ayude en el día a día, en vuestra actividad como filántropos, como directores de fundaciones. Así que vamos a comenzar a acometer el tema de la confianza y el ejemplo. Hay un sentimiento que hemos podido vivir todos en este último año, esta situación tan difícil que hemos atravesado y que estamos atravesando, que es la plenitud, la satisfacción que nos ha producido el compromiso con los demás. Yo diría incluso la alegría del compromiso, el ser capaz de sentirnos uno con los otros y me atrevo a decir que uno con la humanidad entera. En estos momentos en los que la sociedad se ha parado un poco a sentir debido a la situación, creo que es un momento ideal para que trabajemos y seamos capaces de transmitir y reafirmar lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo
como filántropos a través de las fundaciones, a través de las organizaciones sin ánimo de lucro, porque la razón de ser de un filántropo es esa, la alegría de dar, la alegría de comprometerse con los demás. Y ese sentimiento lo tenemos nosotros, y lo tenemos no solo en las situaciones difíciles, lo tenemos a lo largo del año, lo tenemos siempre, porque es nuestra razón de ser. Entonces, me gustaría que con estas personas tan brillantes que tenemos hoy aquí, a ver si somos capaces de articular un discurso que nos ayude a reafirmar este mensaje a la sociedad. Voy a empezar con Javier. Me viene a la cabeza una palabra: consistencia. Ser frente a parecer. Y creo que es una manera excelente de introducir la conversación. Debo decir que estoy encantado de estar contigo, con las otras personas que intervienen distinguidísimas y estar con colegas que tienen responsabilidades en el mundo de las fundaciones. Estoy encantado de poder tener unos minutos de conversación con vosotros y mi única aspiración, mi única ambición, que no es pequeña, es que pasemos un buen rato charlando para interés de los que han tenido la amabilidad de asistir. La consistencia y el ser y el parecer tiene mucho que ver con uno de los enunciados que hoy nos ha convocado, que es el de generar confianza. Porque ¿qué ocurre si el ser y el parecer no coinciden? Y a mi juicio, en el ámbito de la filantropía, y perdonad de antemano si algo de lo que voy a decir tiene un elemento pues, no del todo halagador, el ámbito de la filantropía está transido de uno a otro lado de una cierta inadaptación entre el ser y el parecer. ¿Por qué? Porque el mundo de las fundaciones, y en parte también de las ONG, pero me voy a centrar en las fundaciones, suelen parecer una cosa y ser distinta. Y eso se ve incluso en el vocabulario. En el vocabulario hablamos de las fundaciones e enseguida pensamos en filantropía, y a mi juicio filantropía y fundación son mundos cercanos, pero no necesariamente coincidentes. El mundo de la filantropía, por ejemplo, tiene que ver, de acuerdo con la etimología, el amor a lo humano. Es decir, dar una prioridad a los intereses del otro por amor, por enamoramiento, a la dignidad que consideramos que ese otro tiene, sin esperar nada a cambio, sin esperar, utilizando la jerga de Kant, por dignidad y no por precio. Sin embargo, cuando analizamos a fondo de qué se trata una fundación, no es, por supuesto, enemigo de la filantropía, pero no necesariamente es un instrumento de la filantropía. En un libro que publiqué hace tiempo, que además fue inspirado por conferencias inaugurales que me invitaban a dar en la Asociación Española de Fundaciones, traté de definir la fundación como un instrumento útil para una economía distributiva de transferencias de rentas. Es un instrumento útil para una economía redistributiva de rentas, lo cual no quiere decir necesariamente que sea un instrumento filantrópico. Las personas tienen filantropía o bien porque dan dinero o bien por algo que dan, que en el fondo es más importante que el dinero, que es el tiempo. Porque del dinero uno puede dar de lo que le sobra, pero al tiempo está fechado y tiene una fecha máxima por decreto inexorable del hado, como diría el clásico. Pues bien, vemos en una fundación y vemos una fundación, se define, no es cierto, como dice la ley, que no tenga afán de lucro, una fundación debe tener afán de lucro. Si por lucro entiendes rentas suficientes para que esa institución sea viable, lo verdaderamente distintivo de una fundación es que no redistribuye rentas, porque no tiene socios. Y en consecuencia es especialmente apto para la redistribución equitativa de rentas dentro de una sociedad. Ahora bien, ¿los trabajadores de esa fundación son filántropos? Pues depende, si son voluntarios podrían serlo, pero si es un caso como el mío, que es un profesional que recibe un salario, pues yo no me atrevería a calificar ni remotamente mi persona como un filántropo. Entonces tiene que ver con la institución misma. Bueno, la fundación tiene tres fuentes de ingresos: la taquilla, el patrocinio o el propio patrimonio. La taquilla, pues ya se ve que es pagar como uno pagaría en cualquier otro lugar, no tiene que ver con filantropía. El patrocinio puede que sí, pero la mayoría de los casos no lo es, no tiene que ver con la filantropía, porque son
en la mayoría de los casos, patrocinios o sponsors de empresas que son sociedades mercantiles que tienen por objeto razonable, legítimo y plausible el beneficio empresarial. Si lo hacen es porque de una manera directa o normalmente indirecta beneficia al objeto social de la mercantil de que se trate. Y en tercer lugar, el propio patrimonio, que es el dado normalmente por el fundador, que puede tener diferentes orígenes y también finalidades, filantrópicos o no. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la fundación puede en ocasiones ser instrumento de filantropía, lo es, por ejemplo, si hay un fundador que da un dinero irreversible a fondo perdido y que no tiene más instrucción que hacer cosas por la sociedad, eso ocurre. O sea, puede ser un instrumento de filantropía, pero puede ser un instrumento, y lo es habitualmente, de redistribución de rentas y de transferencia de rentas dentro de una economía redistributiva, lo cual merece respeto, merece apoyo y es dignísimo, pero es distinto de la filantropía. En consecuencia, a veces identificar o parecer que se identifica la fundación o el mundo de las fundaciones con la filantropía es un parecer que genera desconfianza. Tan pronto quien averigüe, por ejemplo, el legislador, con tanta frecuencia ocurre, tiene más bien una actitud de desconfianza como parte de la sociedad. ¿Cuántas veces hemos oído? Las fundaciones que son instrumentos de desgravación, etcétera, etcétera. Hay instalada en la sociedad un sentimiento de desconfianza que tiene que ver, creo, con que las fundaciones utilizan un lenguaje para entenderse a ellas mismas que muchas veces no corresponde con la realidad, cuando la realidad es buena, es positiva, merece apoyo, representa una aportación importante dentro de la redistribución de las rentas de una sociedad. Tengo más cosas que decir, pero las digo luego. Muy bien. Cruz, tú que además eres editora de un medio de comunicación, hacerlo bien y hacerlo saber. Me viene a la cabeza la palabra comunicar mejor. Yo creo que es muy importante la comunicación porque está claro que todos… bueno, yo primero quería hacer una precisión a lo que has dicho al principio. Cuando hablas de la alegría de dar, yo siempre digo que todos los que nos dedicamos a esto, en el fondo tenemos un punto de egoísmo tremendo, porque todos lo hacemos porque conocemos la satisfacción que reporta cuando ayudas. Siempre recibes más. Sí, varita. Siempre recibes más. O sea, yo siempre que he dado algo, siempre que he trabajado con alguna fundación, he colaborado, he realizado alguna acción fuera, siempre he recibido muchísimo más de lo que he dado, de una forma que no podemos comprar, ¿no? Que es la alegría que reporta ver cómo se tiene un impacto más o menos grande en la vida de otras personas, porque lo de cambiar el mundo ya no nos lo vamos a creer, ya somos todos muy mayores para creernos que vamos a cambiar el mundo, pero sí que podemos tener un impacto positivo y ese impacto hace feliz. Pero yo que he estado mucho tiempo al otro lado haciendo esas cosas, yéndome a hacer cosas para poder que otras personas vivan mejor, ahora desde un medio hemos asumido el compromiso de poder contar lo que estáis haciendo porque sé lo que es el valor de un link. Un link para muchas fundaciones, para muchas organizaciones, cuando está asociado a una marca de un medio generalista, de un medio con cierto prestigio, tiene una importancia muy grande, mucho más de lo que son conscientes los periodistas que pierden la perspectiva desde dentro, porque la comunicación es fundamental. La comunicación genera la posibilidad de crecimiento de las fundaciones y eso es algo que nosotros hemos entendido como un compromiso porque no se le puede exigir ESG o responsabilidad social corporativa a las empresas, a las fundaciones y que los medios no la tengan. Los medios de comunicación en España tienen que empezar a interiorizar que la ESG también va con ellos y la ESG pasa por comunicar todo lo que hacéis el resto para mejorar y para impactar en la vida de los demás. O sea, ya tenemos dos, consistencia, ser frente a parecer, comunicar mejor, hacerlo bien y hacerlo saber. Emilio, aportamos a la sociedad. Háblame sobre el valor económico de lo que aporta la filantropía a la sociedad.
Déjame que primero agradezca un año más a la Asociación Nacional de Fundaciones el que me haya dado la posibilidad de estar aquí en un acto como este y además compartir, bueno, no mesa, ¿no?, ni mantel, ¿no?, pero compartir diálogo con colegas tan importantes y que están diciendo cosas tan sugerentes, ¿no? El valor económico de la filantropía en su acepción más amplia y de las fundaciones en particular es evidente, ¿no?, es muy importante, ¿no? Yo creo que básicamente por 3 razones, ¿no? Una, porque compensa las insuficiencias del gasto y de la inversión pública. Eso lo vemos en casos extremos donde el papel de la filantropía es elevado, pero porque coexiste al mismo tiempo con un protagonismo del sector público relativamente reducido. Estados Unidos, por ejemplo, pero también en países de la Europa continental, ¿no? En momentos, además, de tensiones en las finanzas públicas, de restricciones en la deuda pública, en los déficits públicos, etcétera, etcétera, que haya sujetos, ya sean empresas, personas, etcétera, que parte de su renta o de su riqueza la asignan a paliar esas insuficiencias del gasto público, está muy bien. Y cuando hablo de insuficiencia del gasto público, también hablo de la inversión pública, ¿no? Hablo desde tareas educativas, como algunas fundaciones hacéis, hasta el fomento de la capacidad para emprender, que es uno de los atributos que, en mi opinión, es más valioso en muchas fundaciones, en muchas entidades filantrópicas. Es tratar de estimular desde la sociedad civil algo que es esencial para que las sociedades sean prósperas. Y es que lo mejor de cada familia no lo asignemos a otras tareas menos provechosas a medio y largo plazo, como es la asunción de riesgos, como es la capacidad para emprender, ¿no? Y luego hay un elemento que yo creo que es cada vez más importante de la filantropía, de las organizaciones sin fines de lucro, etcétera, que tiene que ver con el fomento de los valores. Y esos son intangibles, pero para la economía es cada vez más relevante. Esa es la segunda pregunta que te iba a hacer. Pues fíjate, es decir, valores, la solidaridad y la cooperación, ¿no?, que es una especie de matrimonio, que es un denominador común, ¿no?, en las fundaciones, ¿no? Una sociedad que está impregnada de ese tipo de referencias valorativas hace a medio y largo plazo las cosas mucho mejor, ¿no? Ay, no me contestes eso, que me rompes el discurso. Clotilde, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Clotilde, a mí me viene contigo una palabra a la cabeza: proximidad. Pues bien, le voy a hablar de la proximidad de la perspectiva de una fundación comunitaria, que es la organización que llevo. Sí. Como han dicho, estamos pasando por un tiempo muy difícil con el contexto actual de incertidumbre y transiciones de una escala no prevista. Hay mucha necesidad de reforzar la confianza en el poder humano de ayudar al prójimo y seguir adelante. Y sí, la confianza es necesaria para la cooperación, pero en nuestra experiencia la confianza se desarrolla con el acto de la colaboración, y la colaboración en el pueblo nos trae proximidad. Las fundaciones comunitarias son organizaciones no lucrativas cuyo fin es fortalecer la comunidad en la que trabajan y generar nuevas formas de enfrentar a los retos. Estas fundaciones nos presentan con la plataforma de posibilidades infinitas, pues son organizaciones que se definen por las personas, las organizaciones y las empresas que aman el lugar donde viven y colaboran para adaptarse a su local en la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas de su propia comunidad. Representan el poder de lo posible y movilizan 3 tipos de recursos que se han mencionado con mis colegas, que son imprescindibles para esta labor. En orden de importancia, estos 3 tipos de recursos son: número 1, el tiempo, lo tenemos limitado; número 2, el conocimiento local; y número 3, recursos monetarios, el dinero. Las fundaciones comunitarias
exitosas saben escuchar a la comunidad y a sus ciudadanos y comprender las necesidades y oportunidades que enfrentan la comunidad. Para desarrollar este conocimiento hay que tener proximidad y estar en comunicación, como ha dicho Cruz, con los ciudadanos y, por supuesto, también las instituciones y expertos, etcétera. Pero hay que centrar la voz del ciudadano. Pero como dice el proverbio africano, el que lleva los zapatos sabe dónde le molesta. Este proceso de comunicación desarrolla las relaciones y la confianza que son imprescindibles para crear soluciones transformativas. Y cierro con decir que la moneda principal del cambio social son las relaciones próximas. Voy, como Cruz es amiga mía y además ya he participado con ella en alguna actividad donde se ha mostrado mucha proximidad con personas, bueno, pues que necesitaban apoyo y que necesitaban ayuda. Estoy pensando, fíjate, en alguna de esas acciones que hacéis vosotros con la trata, que yo he participado en alguna vuestra, pero tienes que ser muy breve. Sí, yo solamente en el momento en el que estamos en España con respecto a la trata y hilvanándolo con la palabra confianza, quiero manifestar que estoy profundamente consternada porque una ley como la de la trata no se haya llevado adelante teniendo el consenso de los dos partidos mayoritarios. Es decir, la desconfianza que siembra la polarización tiene efectos perversos en la legislación, que es con la herramienta con la que luego nos manejamos, ¿no? Y poner de acuerdo al PP y al PSOE en algo y que los partidos minoritarios rompan la posibilidad de que en España se luche contra algo como la trata es profundamente lamentable y tiene mucho que ver con la confianza de la sociedad en las instituciones y con la representación de los ciudadanos. Hemos visto, para reafirmar nuestro valor en la sociedad, hemos visto la consistencia, ser frente a parecer, comunicar mejor, hacerlo bien y hacerlo saber, lo que aportamos a la sociedad, también económicamente, y la proximidad. El hecho de que una organización, porque no vamos a suplantar nunca las administraciones públicas, pero sí podemos estar en algunos nichos donde ellos no llegan. Y ahí es a lo que yo me refiero en el tema de la proximidad y la posibilidad de generar confianza. Vamos con la segunda pregunta. Yo a lo largo de mi experiencia he tenido la oportunidad de conversar, de conocer a grandes empresarios que son también grandes filántropos. La mayoría de ellos personas extraordinarias. Y yo me he dado cuenta también, he pensado, digo, a esta gente la filantropía le suma. O sea, parte del éxito de que estas personas sean tan exitosas en sus negocios es porque son buenos filántropos. La sociedad no percibe igual a Soros, que es un empresario muy exitoso, que como percibe, por ejemplo, a Warren Buffett. Buffett es, además de un empresario exitoso, es un líder con valores éticos y morales. Vamos ahora con las siguientes cuestiones que os voy a compartir. Javier, tú que además diriges una fundación que la ha fundado un empresario exitoso, son independientes, son totalmente independientes lo que es la empresa de lo que es la fundación, que además es una fundación privada, pero es un empresario y es un filántropo. Cuando un empresario es filántropo está mucho más expuesto, tremendamente mucho más expuesto. Eso exige ejemplaridad. ¿Estás de acuerdo? Sí, tiene algo un poco, esta pregunta tiene un lado provocador porque he escrito 1500 páginas sobre la ejemplaridad, 4 tomos, y por tanto podría perorar interminablemente sobre el concepto. Y además soy opositor, te puedo hacer un tema de 3 minutos, de 5, de 12 o de 15. Pues te damos 5, bueno, pues, como mucho. No, sí. Entonces,
El tema de la ejemplaridad bueno, en primer lugar, escribí esos libros de la ejemplaridad porque pienso que es un momento especialmente oportuno. La historia, desde la aurora de los tiempos hasta hace poco, era una historia de una sociedad jerárquica. Y la sociedad jerárquica está basada en la jerarquía, que, como dice Max Weber, la esencia del poder es la obediencia, coacción y obediencia. Eso se está desmantelando como consecuencia de la realización histórica del principio de la igualdad. Y toma nueva actualidad, algo que no es la coacción, sino la persuasión, la confianza, que dice Carmen. Os pongo un ejemplo. Hace 100 años un padre le decía a su hijo: esto lo haces porque lo digo yo, porque soy tu padre. Y otro lo hacía por el principio de autoridad. Probad a decirlo esto a un hijo ahora. Esto lo haces porque lo digo yo, porque soy tu padre. O sea, no entiende lo que estás diciendo, porque la paternidad ha dejado de ser un fenómeno biológico y se ha convertido en un fenómeno moral. La paternidad es algo que adquieres si ejercitas de manera ejemplar la función de ser padre. En eso te ganas entonces la autoridad que no te ganas por la coacción. De manera que descubrimos algo que antes era menos obvio, en mi opinión, que es que todos, en un principio democrático, todos somos ejemplos para todos. Yo soy ejemplo para ti en la misma medida en que tú eres para mí. No es que lo elijamos, estamos arrojados a un universo de influencias mutuas. Cuando uno toma conciencia de eso, entonces emerge el principio de la responsabilidad de tu ejemplo. Si tú vas a producir un efecto en tu círculo de influencia, quieras que no, porque lo vas a producir, nace el imperativo de que tu ejemplo sea civilizador, de que tu ejemplo sea socialmente positivo. De tal manera que en algún lugar he escrito un artículo que se titulaba «Contra la vida privada». ¿Por qué? Porque jurídicamente la vida privada es una adquisición eterna. Dice que las decisiones de tu vida deben preservarse de la intervención pública. Pero desde el punto de vista moral, no jurídico, moral, normalmente es la coartada de la vulgaridad. Porque para el ejemplo, siempre, incluso en el ámbito privado, eres ejemplo para alguien. En consecuencia, nace siempre el principio de la responsabilidad de tu ejemplo. Y cuando hablamos de empresarios o cuando hablamos de políticos, no es que tengan una responsabilidad de ejemplo distinta de la nuestra, sino que, como dice Carmen, están más expuestos. Y, por tanto, el imperativo de responsabilidad de su ejemplo es el mismo, pero con especial intensidad, porque produce mayor efecto, porque el círculo de influencia es mayor. El otro día noté, que creo que estaréis de acuerdo conmigo, en una transición curiosa de observar, y es como los políticos, en una época más ideologizada que la nuestra, hace 40, 50 años, presentaban programas para... ¿Os acordáis del programa del Partido Comunista hace 20 o 30 años? Se han sustituido los programas, ¿por qué? Por las autobiografías. Casi todos los líderes políticos publican una autobiografía. ¿Por qué? Porque quieren contar la historia de la gestación de ese político como un ejemplo público digno de confianza. De manera que, al final, en una época post-ideológica, donde hemos pasado de la coacción a la persuasión, lo verdaderamente decisivo es ser digno de confianza, obtener crédito, ser un depósito de confianza. Y decir, yo de esta persona, de este empresario, de este político o de esta fundación, me fío. Y lo interesante, y con esto termino, es que la ejemplaridad no nace de un acto concreto, sino que es un halo que emana de la totalidad de la persona o igualmente de la totalidad de la institución. De lo que se trata, por tanto, es que ese empresario, ese político o esa institución tengan lo que Cicerón llama en uno de sus libros una uniformidad de vida. Y esa es uniformidad de vida lo que te hace merecer que tú eres una persona digna de crédito. Qué bien has estado. Gracias. Cruz. Llevar 2 gorros obliga. ¿Llevar? 2 gorros obliga. Tú que eres empresaria... Todos llevamos muchos gorros, ¿no? Al final... Sí, pero el gorro... El gorro de empresaria, el gorro de presidir una institución, como una organización como Tribún o otras actividades que haces filantrópicas. Bueno, ¿Los gorros obligan? Gano dinero en un sitio y lo pierdo en otro, ¿no? Eso es, es una forma de vivir, pero sí obliga. Yo que estaba escuchando a Javier y es verdad que el ejemplo, hay muchas personas que también son ejemplo para nosotros de todo lo que no se debe hacer, ¿no?
porque el ejemplo no solamente es lo que se debe hacer, pero sí la obligación. Yo creo que la obligación nace del interior de los valores, y todo lo que estamos diciendo aquí no puede ser concebido si no hay unos valores que en plena cuarta revolución industrial, cuando con el 5G las máquinas lo van a sustituir todo, solamente va a haber dos cosas que no se pueden sustituir en combinación, que es esto y esto. El cerebro y el corazón juntos son lo que van a distinguir al resto y lo que no van a poder suplir las máquinas. Y yo creo que sí, que bifurcar nuestra tarea en un sitio para ayudar y en otro para trabajar, al final te hace trabajar donde estás ayudando y ayudar donde estás trabajando. Y te hace mejor persona. Yo siempre... Te hace estar muy cansada, Carmen, para que te vean. ¿Te haces qué? Estar muy cansada. También. Emilio, ahora me puedes hablar de lo que me hablabas antes. ¿Qué valor económico tiene la confianza? Muy importante, Carmen. Tú te acuerdas, bueno, tú eres muy joven, ¿no? No tanto. Había algunos establecimientos, algunas tiendas, algunos bares en nuestro país, en la España profunda, bueno, todavía algunos, que ponían unos carteles: aquí no se fía. Fiar es dar crédito. Por lo tanto, la confianza tiene un papel esencial en la economía, ¿no? Porque sin crédito no hay vida. Y crédito es, en cierta medida, garantizar que el otro confíe. Que confíe en los demás para comprar un coche de segunda mano si hace falta, que confíe en las instituciones para poder anticipar el futuro. Hace muchos años, ¿no?, fue Keynes el que descubrió que efectivamente en el comportamiento aparentemente racional de los humanos subyace unos componentes emocionales, psicológicos, que él de forma genérica denominó los animal spirits, que cada día tienen una importancia más determinante, no solo en la demanda de bienes de consumo, ¿no?, sino en el comportamiento de los mercados. Viste el viernes, las bolsas de todo el mundo cayeron más de un 10%. No había ningún componente racional. Tenían mucho que ver con eso que Keynes llamaba el optimismo o el pesimismo espontáneo. Tal es la envergadura, ¿no?, la significación que ese concepto de confianza en su acepción más amplia ha cobrado, que dentro de las dotaciones de capital que una empresa o que un país tiene, igual que tiene capital físico, capital humano, capital tecnológico, el capital social, que es el basado en la confianza, ha cobrado una importancia cada vez mayor, ¿no? Es el capital basado en las normas, basado en las posibilidades de cooperación entre la gente, ¿no?, basado en definitiva, ¿no?, en la cohesión social, ¿no?, que define un país. No necesariamente en el gobierno o en los gobiernos de turno, que pueden coexistir con lo que señalaba antes Cruz, ¿no?, que pueden generar más obstáculos que facilitar esa trenza, ¿no?, de valores comunes, que es en definitiva la confianza, ¿no? Cuando uno analiza las sociedades más prósperas de forma estable, no aquellas que definen una renta por habitante puntual mayor o menor, ¿no?, sino cuando en periodos largos ves quiénes son más prósperos, incluso quiénes son más felices en ese índice que está sacando la London School of Economics y que nos debería preocupar desde el punto de vista también fundacional. No todo es el PIB. Cuando uno analiza eso y cuando uno analiza también las economías más competitivas internacionalmente, lo que ve es que son aquellas donde la confianza en los demás y en las instituciones es mayor. Básicamente el norte de Europa y quizás Singapur, ¿no? Por lo tanto, bueno, probablemente es el intangible más valioso. Eso las empresas lo están viendo. Hace 2 años, la Business Roundtable estadounidense, que era un oráculo de las fuerzas más tradicionales empresariales de Estados Unidos, como sabes, 80 y tantas, 89 empresas emblemáticas, sus principales ejecutivos dijeron: tiempo. No vale ya solo pensar en funciones objetivo únicas. Nuestra supervivencia a largo plazo depende
de la confianza que proyecten los demás. Y frente a ello, no hay más remedio que ampliar los objetivos. Nosotros creíamos, como nos dijo en 1970 Milton Friedman, que el objetivo de la empresa debería ser únicamente maximizar la riqueza de los accionistas. Ya no. Ya no. Hay que tratar de conseguir, lógicamente, remunerar muy bien a los accionistas, pero en una perspectiva de largo plazo. Y mientras, el arte de la gestión empresarial está en compatibilizar el qué hay de lo mío, que dice el accionista, con qué hay de los stakeholders, de los agentes, que es lo que define la confianza en última instancia. Clotilde, la construcción de la confianza, porque además tú en la comunidad tuya pues tienes muchos donantes, tienes muchos empresarios. ¿Cómo se construye la confianza a través del compromiso social? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, pues el trabajo social en este momento se debe informar por nuestras experiencias y valores personales, como se ha dicho, sobre todo cuando estamos enfrentando el reto de la crisis de confianza. Debemos reflejar y preguntarnos cómo hemos creado confianza con otras personas en nuestras vidas personales. Esto ocurre con tiempo, ocurre con paciencia e interés en el bienestar de otros, ocurre cuando hacemos presencia en tiempos buenos y en tiempos de crisis, como hemos experimentado, ocurre cuando estamos en relación activa, cuando escuchamos con mucha atención y respondemos a lo que nos han dicho sin juzgar. Entonces, ¿cómo es que una fundación, un empresario filántropo puede llevar estas dinámicas a cabo al nivel de la comunidad? Hay muchas manifestaciones y estructuras para crear estas relaciones al nivel de comunidad. Y es un trabajo muy expansivo que da mucho fruto. En este momento, nuestra agenda aquí en Buffalo, en el estado de Nueva York, de nuestra agenda de cambio social, ¿no? Tiene el beneficio de un total de 400 socios. Estos socios, partners, son incluso de ciudadanos que experimentan los retos directamente. Eso no se puede reemplazar. También representan los cabeceros de empresas, organizaciones sociales y el gobierno, porque todos tienen recursos que se complementan. Y todos se reúnen con regularidad para aprender y explorar las dimensiones de dichos problemas, para co-crear e implementar las soluciones. Este proceso de cooperación, y sí es un proceso que toma tiempo, resulta en niveles altos de confianza y en planes y soluciones que atraen más recursos, pues suelen ser más expansivos que ninguna solución creada por una organización singular o una empresa singular o una filantropía o fundación singular en un silo. Nuestro papel como fundación comunitaria es facilitar este proceso de coordinación. Las reuniones, proporcionar buena comida, tomar buenas notas y al final ayudar con agregar los recursos necesarios para implementar las soluciones y los recursos que son necesarios. Otra vez vuelvo a recordar el tiempo, el conocimiento y pues el agregar del dinero. Vuelvo a repetir que la moneda principal del cambio social son las relaciones auténticas que se tejen al nivel de la comunidad y se caracterizan por tener grandes porciones de confianza. Muchas gracias. Vamos ya con la última ronda de preguntas. Hablar de filantropía es hablar de dinero. Yo me comprometo, yo doy mi tiempo y doy mi dinero. Esto es la filantropía. Vamos a meternos en el mundo de las sumas y las restas. Emilio, hoy contigo. ¿Mejorar los incentivos fiscales trae cuenta a una sociedad como la nuestra?
en el ámbito de la filantropía. Los incentivos fiscales para asignarlos a destinos filantrópicos. ¿Trae cuenta? Sí, claramente, Carmen, pero déjame que puntualice algo, ¿no? He empezado diciendo que uno de las funcionalidades, de las ventajas que tienen las fundaciones y las organizaciones filantrópicas es compensar las insuficiencias que tiene la actuación del gasto o de la inversión pública, ¿no? Yo creo que lo que no es bueno es que haya un desequilibrio, ¿no?, entre excesivos incentivos a la actividad filantrópica y el mantenimiento adelgazado del gasto público, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y sobre todo, esos incentivos quizás no deberían ser muy genéricos, ¿no? Yo cada vez soy más partidario de que esos incentivos, siendo necesarios, tengan un valor distinto dependiendo de dónde concretas esa actividad filantrópica. No es lo mismo paliar una insuficiencia clara del sistema sanitario, del sistema inmunológico, del sistema educativo, reducir de forma inmediata la exclusión social, por ejemplo. Hemos visto, ¿no?, cómo esta maldita pandemia está otra vez castigando a los que menor capacidad defensiva tenían, de tal forma que la desigualdad en su acepción más amplia se está aumentando, ¿no? Los que estábamos bien estamos igual de bien, los que estaban mal están bastante peor, ¿eh? Bueno, yo creo que claro que esa particularización debería tener un reconocimiento fiscal diferencial, ¿no? Y la otra cuestión es, bueno, eso lo has comentado yo creo tú antes también, es procurar, ¿no?, que tras esos incentivos fiscales no se escondan mecanismos de distracción, no se oculten mecanismos de desviación de ingresos o de beneficios que deberían tributar en condiciones normales, ¿no? Porque si no, el descrédito a las propias instituciones... Ser como hay que ser. Sí, el descrédito sería brutal, ¿no? Yo creo que también quizá hay que tener muy presente, ¿no?, equilibrios. Por ejemplo, una de las tareas a las que podían contribuir las fundaciones, esa que en términos de confianza, en términos de vertebración social, esa que todos cumpliéramos a rajatabla nuestras obligaciones fiscales. Exacto. Porque sería una paradoja, ¿no?, que en una economía que probablemente tiene el 15 o el 20% de su PIB en el subsuelo, en economía gris, en economía sumergida, levantáramos la bandera, ¿no?, de dame algo más de desgravación fiscal, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese liderazgo por el comportamiento ciudadano probablemente tiene una referencia en la que todos podríamos estar de acuerdo, y es, bueno, no saltarse los semáforos en rojo, no atropellar a la gente en los pasos cebras y cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Y más nosotros, ¿No te que parece? tenemos que ser más ejemplares, si cabe, ¿no? Bueno. Vamos con Javier, 2 minutos, porque me he comprometido a terminar. A ver, te voy a hacer. ¿No tenemos los ciudadanos en una sociedad democrática derecho a decidir dónde van parte de nuestros impuestos? A ver si en 2 minutos soy capaz de... Es que, en mi opinión, en esa pregunta hay latente un dilema moral de primerísimo orden. En el antiguo régimen se definió, por ejemplo, Max Weber como un cosmos de privilegios. Todo eran privilegios. Y el Estado de Derecho, que emergió después, es pasar del privilegio a la abstracción. La ley dice el que mate, no dice si eres negro, si eres blanco, si eres mujer, dice el que. Y ese el que es una tipicidad abstracta. Y de ahí vino la elaboración del Estado de Derecho y de los impuestos. Una nación, un país, tiene unas cargas. Y entonces se hace un plan general, abstracto, de sufragar esas cargas con una prioridad, los recursos son limitados, y una serie de tareas que hay que atender. Entonces, el invento para eso han sido los impuestos, que son abstractos. El contribuyente da un dinero abstractamente, no dice con una afectación, yo quiero que con este dinero hagas esto, salvo las salvedades de la Iglesia o la finalidad social. Y luego el Estado tiene un plan de justicia. Entonces, ¿qué es una desgravación? ¿Qué es mecenazgo? ¿A alguien en este mundo le prohíben hacer mecenazgo? No. Todo el mundo puede hacerlo. Entonces, cuando hablamos de ley de mecenazgo, ¿de qué hablamos? Hablamos de desgravación. Es decir, no de mecenazgo, sino de que hagan menos filantropía y más desgravación. ¿Es buena una ley de mecenazgo? Es buenísimo. Lo ha dicho además Emilio las razones por las que yo santifico una ley de mecenazgo.
pero recordando que normalmente cuando hablamos de mecenazgo hablamos de más desgravación, no más mecenazgo. ¿Y qué significa más desgravación? Significa que se vulnera o se atempera el principio que presidía el Estado de Derecho clásico, porque ya no es un impuesto abstracto, es un impuesto afectado. Y ya no es a través de los impuestos, es a través de tu propio dinero. Y la pregunta es, si como dice Emilio, perdiéramos el equilibrio y todo fuera una libre configuración del contribuyente, todo iría a arte, todo iría a los museos, todo iría a música, quizá algo a sanidad, pero no habría carreteras, no habría prisiones y no se pagaría la seguridad social de los funcionarios, pongamos por caso. Entonces, en esa depuración del lenguaje que al principio de mi intervención decía, está también, fijaos, la ley de mecenazgo no tiene nada que ver con mecenazgo, tiene que ver con indirectamente fomentar el mecenazgo, porque es verdad, el mecenazgo suele ser una porción minoritaria de algo que mayoritariamente sí es mecenazgo, pero tiene que ver con desgravación. A nadie le impiden hacer mecenazgo. Es un tema de desgravación, y la desgravación en una determinada proporción equilibrada y bien destinada a unos fines como los que Emilio ha enunciado, a mí me parece muy bien, pero siempre no olvidando que el instrumento principal para la realización del Plan General de Justicia son los impuestos y el presupuesto. Clotilde, ¿qué peso tiene en el sistema americano, que es la referencia, ¿no?, que tenemos todos, el que sea el ciudadano el que decida dónde va su dinero? O sea, pues tiene muchísimo peso, Carmen. Los donantes entran en la filantropía con esta suposición. El instinto de ayudar a otros con necesidades sigue siendo muy fuerte, es parte del ser humano. Pero en nuestra misma fundación, con nuestros donantes, seguimos viendo más y más interés en tener impacto. O sea, ir al más allá de responder a las necesidades inmediatas. Hay interés en estudiar los problemas, en expandir conocimiento de soluciones más estratégicas que van a la raíz de los retos sociales y en soluciones transformativas que solo son posibles cuando muchos donantes de diferentes capacidades deciden colaborar para aportar juntos y tener un nivel de impacto que sería muy difícil lograr al nivel individual. Este estilo de filantropía colectiva tiene mucha promesa para nuestras comunidades a nivel mundial. Así estamos logrando unas metas que serían imposibles lograr de otra manera. Y esto es el poder colectivo que está saliendo como una filantropía muy estratégica. Clotilde, yo me refería, ¿tú crees que el americano tiene unas desgravaciones pues muy importantes, ¿no?, cuando hace filantropía, ¿tú crees que al americano le importa más decidir dónde va su dinero que la desgravación por la cultura que tiene el norteamericano? Bueno, depende. Es difícil de hacer generaciones. Lo que sí vemos, Carmen, es este impulso a tener más impacto. Y estamos entendiendo más que nunca que los diferentes sectores se complementan. El sector empresarial, el sector público del gobierno y el sector de la filantropía privada. Y cuando se unen esos tres sectores, podemos lograr metas que son transformativas y sostenibles. Y el sector, el gobierno tiene la menos flexibilidad, es muy burocrático, ¿no? Mientras que el dinero filántropo privado sí, va más dirigido. Totalmente, sí. Tiene la flexibilidad total, o sea que el complemento de estos tres sectores y cada sector, sí, cómo no, cada sector quiere decidir dónde va su dinero, pero también ven la oportunidad de cambiar el mundo si colaboran. Cruz, te voy a hacer una pregunta. A ver,
¿Tú crees que nos da pudor pedir dinero? A mí no, ¿eh? Pero ¿tú qué crees? Yo creo que nos da pudor pedir dinero para nosotros, no para algo en lo que creemos. Yo creo que eso está cambiando. Es diferente pedirlo para ti que defender una causa, y defender una causa es poder financiarla, porque si no estaríamos... Y yo creo que no tenemos pudor para pedir. ¿Tú crees que al sector no le da pudor pedir dinero? Yo creo que cada vez menos. Que convivimos bien. O sea, yo creo que estamos cambiando nuestro carácter, porque estamos haciendo gala de nuestro vestido de la solidaridad, ¿no? Y eso queda nada, estamos ya casi fuera de tiempo, pero yo quiero agradecérselo a todas las fundaciones de España, a quienes están ayudando a mejorar la sociedad, que pierdan la vergüenza, porque perdiendo la vergüenza se mejorará la sociedad. Exacto. Un poco más desvergonzados no nos vendría mal ser, ¿no? Que nos han enseñado a ser muy comedidos. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos salido airosos y que realmente, bueno, pues hemos trabajado y nos hemos esforzado en honrar vuestro tiempo y nada, y espero que haya sido productivo. Muchas gracias.